Podemos decir que la astronomía es la ciencia más antigua de la que tenemos conocimiento, es decir, la astronomía primitiva. Hay datos que apuntan a que ya nuestros antepasados estaban interesados en lo que estaba sucediendo más allá de nuestro mundo en el 30.000 a.C., que se dice pronto. Y sin embargo, nosotros en Ciencia y Aparte no nos habíamos atrevido a ver al más allá, a investigar sobre el cosmos. Pero hoy le vamos a poner remedio porque yo tengo curiosidad para saber si es verdad que el universo es infinito, que se expande y se expande sin remedio, o si, por ejemplo, los viajes en el tiempo y en el espacio son posibles de alguna manera gracias a los agujeros de gusano. Por eso hoy en Ciencia y Aparte hablamos de astrofísica. Muy buenas ataqueros, bienvenidos un día más a Ciencia y Aparte en este quinto capítulo y como digo, ya después de haber hablado de otros muchos temas relativos a la ciencia, hoy nos atrevemos a mirar al cosmos y lo voy a hacer muy bien acompañada. Pero antes de eso os recuerdo que este es el podcast en el que hablamos de ciencia en Sataka y que nos podéis ver en YouTube, nos podéis escuchar en plataformas de podcast como Spotify o iVoox y que estamos encantados siempre de recibir todos vuestros comentarios de qué os ha parecido este tema o qué otros temas queréis que tratemos en posibles futuros programas. Pero como digo, hoy vamos a hablar de astrofísica y para ello estoy muy bien acompañada por Nuria Álvarez Crespo. Muchas gracias, Nuria. Nada, gracias a vosotros. Encantada de estar aquí. Yo lo mismo digo, la verdad, porque además Nuria es un portento, es una de estas mentes brillantes que traemos al programa. Ella es física, astrofísica, doctora en la Universidad de Turín y además ha trabajado ni más ni menos que en la Agencia Espacial Europea. O sea que Nuria te ha dado y además ahora nos cuentas todo este conocimiento que tú has adquirido a lo largo de tu vida a través de tus redes, Una Chica Cósmica, para acercar el mundo este de la astrofísica a la gente normal y corriente como yo, que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, esa es mi idea. La idea es acercar la astrofísica para alguien que no tenga conocimiento previo. O sea, para alguien que acabe de llegar a la astrofísica y diga, no sé ni lo que es una estrella. Pues esa es mi idea, eso es lo que intento con mi canal. Pues desde ese punto vamos a partir, porque yo, como siempre, no tengo mucha idea de lo que estoy Perfecto. hablando, así que soy como cualquiera de vosotros que está ahí detrás de la pantalla y vamos a intentar aprender un poquito de eso que pasa en el universo, que es muy interesante y que nos va a dar para rato. Pero yo quiero empezar, Nuria, preguntándote desde el primer momento si tú crees que hay vida más allá de la Tierra. Sí, pero es una opinión, Tajante. no es un hecho. Vale, es tu opinión. Claro, esa es mi opinión. Mi opinión es que con la cantidad de estrellas, la cantidad de planetas que hay, es una anomalía, digamos, que nosotros seamos la única vida que hay ahí fuera. Y además que si te das cuenta, la vida en la Tierra no es una cosa extraña. Hay vida en la Tierra en sitios que ni te imaginarías. Hay vida en el fondo de los océanos, hay vida en la atmósfera exterior, se encuentran cosas, hay vida, no sé, en lugares con temperaturas extremas. Entonces, que nosotros pensemos que nuestra forma de vida debe ser la única posible en el universo, me parecería anómalo, me parecería raro. Ahora una bien. cosa es esa y otra cosa es que esa vida se haya manifestado aquí en la Tierra como forma de ovnis o señores extraterrestres con antenitas y de color verde. Eso O sea, que a ya lo es mejor no otra cosa existe, complicada. Yo veo como muy complicado. Encontrar vida fuera de otro planeta ya es complicado y a lo que estamos intentando llegar los astrofísicos es más a vida microbiana, es más a microbios o a vida, bueno, pues como al principio había en la Tierra durante millones de años, que no eran seres o animales como somos nosotros, sino microbios. Eso quizás será lo más plausible que podamos encontrar, por lo menos a priori. Y por lo menos quizás, hablo desde el desconocimiento, por lo menos quizás en nuestro sistema solar, ¿no? Porque quizás en otras galaxias hay otro tipo de vida ya más o menos parecida a nosotros, es muy difícil saberlo, ¿no? Pero quizás sí que hay otros tipos de vida muy distintos. Claro, otro problema también que tenemos muy importante es las distancias. Entonces, esos viajes interestelares que podrían realizar hipotéticos extraterrestres, o sea, si queremos llegar de aquí a la estrella más cercana a nosotros, la velocidad de la luz tarda 4 años. La velocidad de la luz es un límite físico, nada que conozcamos a día de hoy, nada puede
superar la velocidad de la luz, pero nada que tenga materia, o sea, nada que tenga masa, nada que pese, ningún ser puede ni siquiera acercarse a la velocidad de la luz. Es un límite físico que tenemos porque la energía para que algo que tuviera masa llegara a la velocidad de la luz sería infinita. Entonces, tenemos un límite físico, que no tecnológico, en la velocidad. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista de la cantidad de la vida que vivimos nosotros, bueno, lo que dura, digamos, una vida media, un ser humano, tardaríamos generaciones y generaciones ni siquiera en llegar a la estrella más cercana a nosotros. Ahora, que haya otros seres que puedan tener otro tipo de, ya no de tecnología, yo pienso en otro tipo de vida media. Imagínate pues que este ser, su vida es de 1 millón de años. Pues igual es plausible para ellos, no lo sé. Pero a día de hoy es poco probable que ese sea el tipo de vida que encontramos, vida inteligente. Nos estamos centrando más, pues eso, en vida microbiana, en señales orgánicas de vida que puedan ser parecidas a lo más básico que tenemos aquí en la Tierra. Luego también, me enrollo. Dale, sí. Aquí tenemos tiempo, de eso se trata, de que nos enrollemos juntas. Luego también tenemos un límite en que nosotros, cuando buscamos vida parecida a la que nosotros conocemos, parecida en la Tierra. Y eso es un límite. Con nuestras características de nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Exactamente. Y ni siquiera sabemos, o sea, es un límite que nosotros tenemos. Podríamos tener vida delante de nuestros ojos y no identificarla como vida, porque no es parecida a la nuestra. Entonces también tenemos que conocer todos estos límites que podemos tener en esta búsqueda. Pero yo de lo que me has dicho, que es verdad que, claro, nosotros tenemos un límite físico de lo que dura nuestra vida. O sea, ¿habría un escenario en el que es posible que de repente llegue mañana no voy a decir una nave porque no sabemos en qué manera, pero algún tipo de vida de otra estrella, de otro sistema, y que porque hayan querido contactar con nosotros o lo que sea, y que tengan más tecnología? Pero es que creo que hay una teoría, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que avala que esto ya podría haber ocurrido y que a lo mejor si no ha venido nadie a contactar con nosotros, venido o contactado de alguna manera, es porque directamente no hay interés. Sí, esa teoría, digamos, que puede tener su solución es una paradoja, que es la paradoja de Fermi, de si el universo tiene tanta vida, ¿dónde está todo el mundo? ¿Verdad? Si está todo lleno de vida, o podría estar potencialmente lleno de vida. Y la idea es que, lo que puede resolver parcialmente esa paradoja es precisamente las distancias. Lo que podría tardar una civilización en llegar hacia nosotros, si es que puede salir de la Tierra, o de su Tierra. ¿De su planeta? De su planeta. Y llegar hacia nosotros sería muchísimo. Además de que tiene que desarrollar una tecnología muy similar a la nuestra, porque podrían desarrollar una tecnología que nada que ver con la nuestra, porque nosotros también estamos pensando en esa búsqueda de vida, desde nuestra tecnología, desde nuestros sentidos que están desarrollados para esta Tierra. O sea, nuestra vista, nuestro oído, nuestra piel, todo está desarrollado para esta Tierra. Pero no podemos pensar en otro tipo de tecnología o otros sentidos que no conocemos. Eso es una limitación de nuestro cerebro. Las películas nos han hecho demasiado mal, poniéndonos extraterrestres muy antropomórficos, Exacto. Muy con 3 ojos, pero que andan a 2 piernas igual que nosotros. Pero también es que es lo lógico. Un extraterrestre tiene que ver y tiene que escuchar y tiene que comer, porque nosotros es lo que hacemos. No podemos imaginar otra cosa. Y si hablamos de esa vida microbiana, que es la que dices que estamos buscando en un nivel más cercano, ¿no? Por ejemplo, en Marte. Sí. ¿Crees que sí que hay o ha habido, que es lo que se cree ahora, vida en el planeta rojo? Yo he escuchado decir a personas especialistas en este tema, no es mi especialidad, la búsqueda de vida extraterrestre, pero he escuchado gente que sí es especialista decir que de aquí a 10 años es muy posible que encontremos pruebas fehacientes de vida. O sea, que va en esa dirección todos los descubrimientos. Y en Marte hace poco se ha encontrado el descubrimiento más importante de todos, que es indicios, que esto es muy importante, la palabra indicios, que es que con las pruebas se han encontrado con el rover que hay ahora mismo en Marte, con el Perseverance, que es un laboratorio andante, digamos. Pero claro, es un laboratorio andante en Marte que tiene unas limitaciones instrumentales. Entonces, con esos instrumentos a bordo del Perseverance,
es posible que se hayan encontrado formas de vida microbianas, porque se han encontrado unos ciertos compuestos, unos ciertos minerales que en la Tierra están asociados a vida. Y cuando no están asociados a vida, están con unas condiciones de temperatura, de presión, que no se han encontrado en esas condiciones en Marte. ¿Qué pasa? Que el Perseverance llega hasta donde llega. Entonces, esas muestras se deberían de mandar a la Tierra y ya en la Tierra tendríamos pruebas de si sí o no, de si es verdad que hemos encontrado vida en Marte. Si esto fuera verdad y si hubiéramos encontrado vida en Marte, sería uno de los descubrimientos del más siglo y de toda nuestra generación. Del siglo y del milenio, completamente. Pero ¿qué pasa? Que los científicos, cuando mandaron el Perseverance a Marte, contaban con esta posibilidad de, oye, si encontramos algo hay que mandarlo a la Tierra, o sea, esto hay que comprobarlo. Y diseñaron una misión para mandarlo a la Tierra. Pero ahora está habiendo unos recortes en la NASA por parte del gobierno de Estados Unidos que está poniendo en peligro esta misión de poder llevar todo o poder traer estas muestras a la Tierra. Entonces, hasta que no traigamos estas muestras a la Tierra, no vamos a tener la respuesta. Ya, no tanto si es que sí como si es que no. Claro, no vamos a saber si hay vida en otros planetas o no. Por ahora es un indicio. Bueno, pues, oye, ojalá podamos traerte aquí de nuevo y decir, efectivamente la había. Ojalá. Y, oye, que la hay o que la ha habido, ¿no? Que también es una de las posibilidades. Y si hablamos de vida, yo creo que vamos a una cosa que sí que es más de tu especialidad, Nuria, que son los agujeros negros. Hay también por ahí, o yo he oído, que se cree, o una teoría cree, que la vida, el Big Bang, etcétera, todo se generó a raíz de un agujero negro. ¿Qué opinamos de esto? Esto es un estudio que ha dado muchas vueltas y que se dice que es porque estamos dentro de un agujero negro. Y la razón de este estudio de que estamos dentro de un agujero negro es porque se ha medido la distancia, la velocidad de galaxias lejanas. Entonces tú dices, si el universo es aleatorio o si cómo se han creado las galaxias es de forma aleatoria, todo debería girar cada uno en una dirección, ¿no? Pues las galaxias, una debería girar para un lado, otra para el otro. Debería de ser aleatorio. ¿Qué pasa? Que lo que se ha encontrado es que todas las, no todas las galaxias, una parte mayor de galaxias de la que debería, entre comillas, están girando en la misma dirección. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que habría un centro alrededor del cual están girando. Y por eso ha salido la teoría de vivir en agujero negro. ¿Qué pasa? Que se ha dado mucha publicidad a esa teoría, pero no se han dado publicidad a todas las demás. No es una teoría, es una hipótesis, ¿vale? Entonces se ha dado mucho pábulo a esa hipótesis y no a las demás. Y para mí el problema mayor que hay de este estudio es que tiene un error muy grande, en el sentido en el que es muy difícil quitar nuestro propio movimiento de cuando estamos midiendo el movimiento de otras galaxias, porque nosotros también nos estamos moviendo en una galaxia. Entonces es como si tú estuvieras rotando y te estuvieras dando vueltas sobre ti misma y quieres mirar las vueltas que está dando otra persona por ahí. Tienes primero que quitar ese error tuyo, tienes que corregir ese error y mirar el error de la otra persona. No digo que en el estudio no lo hayan hecho, lo han hecho, pero hacer eso es muy complicado y hay una incertidumbre muy grande. Entonces, antes de llegar a una hipótesis tan sumamente gorda como vivimos en un agujero negro, hay que ser siempre muy cautos y entender las incertidumbres. Sí, o sea que quizá es una frase demasiado atrevida, ¿no? Como para aseverarlo así, tal cual, simplemente sin tener más datos de los que tenemos. A mí me parece muy bien hacer unas hipótesis atrevidas, porque al final vivimos de relatos y nos encantan los relatos y nos encantan las historias, pero tenemos que comprender hasta qué punto hasta qué punto es una hipótesis que nosotros podemos soñar y posiblemente continuar con esa hipótesis y hasta qué punto es algo real. ¿Dónde está la frontera? Y para saber dónde está la frontera es muy importante saber cómo se hace la ciencia. Entonces, esto me parece que es muy importante, comentar este tipo de incertidumbres y este tipo de limitaciones. Y ya sea que vivamos en un agujero o no, o sea, un agujero negro o no, Nuria, ¿qué es un agujero negro para los que no lo tenemos tan claro? Que lo oímos muchísimo, pero quizá no tenemos la definición clara. Vale, ¿qué es un agujero negro? Para mí la forma más fácil de comprender lo que es un agujero negro, la idea de un agujero negro lleva existiendo ya no solo desde Einstein, lleva existiendo desde el siglo XVIII y XIX.
y no me acuerdo del nombre del señor que hizo estos cálculos. Y la idea es que nosotros, para escapar de la gravedad de un objeto, por ejemplo un cohete, para escapar de la velocidad de la gravedad de la Tierra, tiene que tener una velocidad mínima que se llama velocidad de escape. Y esta velocidad de escape depende de la masa y del radio de la Tierra. Entonces, si tú coges la Tierra y la encoges a la mitad, pues la velocidad de escape va a subir, aunque tenga la misma masa, ¿vale? Pero esta velocidad, nuestra velocidad para escapar de la Tierra, el cohete es, no me acuerdo, 11 kilómetros por segundo, algo así. Si nosotros cogemos la Tierra y la encogemos a la mitad, esa velocidad de escape sube. ¿Tiene que ser mayor? Tiene que ser mayor. En mi cabeza tendría que ser menor. Pues tiene que ser mayor, sí. Vale. Cuando tú ves los cálculos, hay muchas cosas de la física que son antiintuitivas. Ya, eso te iba a decir. Digo, la intuición parece como si es más pequeña, como que no hace falta ir tan rápido para salir, ¿no? Pues hay muchísimas de las cosas de la física que son antiintuitivas, que tienes que ir a las matemáticas para comprender qué está pasando, porque nuestro cerebro no llega a la intuición a esos lugares tan... Es que es normal, nuestra intuición es aquí, así, no es para entender que la Tierra se va a encoger. Por eso no nos funciona. Entonces, eso, si la Tierra se encoge a la mitad, esa velocidad aumenta. Entonces, este señor dijo, ¿cuánto se tiene que encoger la Tierra para que esa velocidad sea mayor que la velocidad de la luz? Y nada pueda escapar jamás. Y entonces, ese radio de la Tierra sería una canica. Entonces, si tú metes toda la masa de la Tierra en una canica, la velocidad de escape es tan alta que es más alta que la velocidad de la luz. Entonces, nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Y eso es un agujero negro. Es un sitio del que no puedes escapar. O sea, todo lo que nada ahí puede entra, escapar. Se funde a negro, ¿no? Claro. Nunca mejor dicho. No sabemos qué pasa porque a partir del límite, que se llama el horizonte de sucesos, nuestra física se rompe en el momento. Entonces, solo podemos, sí que hay hipótesis de lo que ocurre dentro, sí que podemos tener una idea de lo que ocurre dentro, pero no podemos calcular lo que ocurre dentro porque todavía no tenemos las matemáticas adecuadas para saber qué ocurre dentro. Pero es un objeto simplemente que tiene mucha densidad. Es muy, muy, muy pesado. Tan pesado que la luz no puede escapar de ahí. No puede escapar. Pero eso no va... A lo mejor lo que voy a decir es una tontería, ¿vale? Pero eso no va en contra de la física en sí, que decía que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si ahí se absorbe toda esa materia, esa energía, ¿dónde va? Claro, ahí dentro. O sea, no está nada en contra de... Sí está en contra, pero por otra cosa. Por otra cosa que no he dicho yo. Por otra cosa. Pero si tú tienes ahí la materia, otra cosa es que no puedas acceder a ella. Es como si tú tienes una caja cerrada. Tú has cerrado la caja y ahí has metido, no sé, tus lápices. Está cerrada, sellada, y tú no vas a poder acceder a tus lápices jamás, pero tus lápices están dentro de esa caja. Están ahí guardados. Claro. Entonces, a partir del horizonte de sucesos, nada puede salir. Entonces, no vas a poder nunca acceder a lo que hay dentro. No significa que lo que hay dentro no exista, haya desaparecido, sino que está fuera de tu alcance. Es que es fuerte porque, según me lo estás contando, a pesar de que llevamos oyéndolo muchísimo tiempo, los agujeros negros, parece como que fuera algo más teórico que real. Pero, sin embargo, sabemos que es real porque incluso se le ha fotografiado a un agujero negro. Y no hace tanto, que la primera fotografía fue hace 6 años, que yo ya trabajaba aquí. Madre mía. Sí. O sea, que tenemos la certeza de que estos cuerpos, estos agujeros negros, existen. Ya no solo eso, sino que se derivan directamente de las ecuaciones matemáticas de Einstein. Einstein tiene 2 teorías, la relatividad general, la especial y la general, perdón. Y la general es la que sus ecuaciones se derivan cosas muy raras como los agujeros negros. Y él no resolvió esas ecuaciones y no descubrió los agujeros negros. Él pensaba que eso era una cosa muy loca. Con razón. Y fue otro señor, que era Schwarzschild, el que resolvió las ecuaciones de Einstein y dijo, oye, que esto da lugar a este tipo de objetos exóticos. Y Einstein dijo, sí, ok. Pero no creía que de verdad pudieran existir hasta que los astrónomos hemos mirado al cielo y han ido apareciendo. Y ahora son un hecho absoluto, derivado de las leyes de la física y de nuestra observación, que existen los agujeros negros. Total. Sí. ¿Y es cierto que tiene que haber uno necesariamente en cada galaxia? Sí y no.
¿Vale? En el sentido en el que todas las galaxias de cierto tipo que conocemos, ¿cómo digo esto? Todas las galaxias similares a la nuestra, entre comillas, ¿vale? En el sentido en el que no se han chocado con otra y no han salido no han pasado cosas raras recientemente, todas las que conocemos tienen un agujero negro supermasivo en el centro. ¿Qué pasa? No conocemos todas las galaxias del universo. Entonces no podemos aseverar con un 100% todas las galaxias tienen agujero negro, porque igual mañana vamos y encontramos cosas rarísimas. A día de hoy, con lo que conocemos, el 99% Vale, de las quizá no galaxias... es necesario, pero que sí que ocurre con mucha frecuencia. Que hay... Con 99% de frecuencia. Y de hecho, el agujero negro se conoce, hay una relación entre el tamaño de la galaxia y la forma de la galaxia y cómo funciona la galaxia y su agujero negro. O sea que es una simbiosis el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia y la propia galaxia. ¿Qué es un agujero negro supermasivo? Un agujero negro supermasivo, tenemos agujeros negros los de toda la vida. Los normales y corrientes, los normales que y corrientes por la así. calle. Nosotros sabemos cómo se forma un agujero normal en el sentido del tamaño de estrellas, que es cuando una estrella, que es muy, muy, muy masiva, pero masiva de decenas de veces el tamaño del Sol, se muere. El Sol no se va a convertir en un agujero negro. Eso es muy importante. No tiene tanta masa ni tanta potencia. No tiene tanta masa. El Sol se va a convertir en una enana blanca, que es otra cosa. Pero cuando una estrella muy, muy masiva se muere, se convierte en un agujero negro por una serie de procesos. Vale. Eso para la siguiente clase. Eso para otro día. Vale, y en el centro queda un agujero negro. Ese agujero negro tiene varias veces la masa de nuestro Sol. Pone, pues no sé, 10 veces la masa de nuestro Sol, algo así. ¿Qué pasa? Que en el centro de las galaxias el agujero negro es supermasivo. Entonces eso quiere decir miles de millones de veces la masa del Sol. Pero miles de millones, incluso billones españoles de veces. Sí, millones de millones. Sí. Y entonces no sabemos cómo se forman. No tenemos ni idea a día de hoy de cómo se pueden formar objetos tan masivos y tan tempranos en el universo, porque tenemos observaciones de este tipo de agujeros negros supermasivos muy temprano en el universo, cuando el universo era muy joven, porque sabes que cuando miramos lejos, más lejos miramos, más... Es un viaje en el tiempo. Y no tenemos ni idea de cómo han podido, porque una de las hipótesis era, bueno, por fusiones de agujeros negros, más pequeños, pues van haciendo un agujero negro más grande. Pero ¿No claro, es así? Sí, pero no. Esos agujeros negros que se fusionan, tipos estelares, eso ocurre y eso es lo que da lugar a un cierto tipo de ondas gravitacionales. Porque es que de hecho esto ha pasado este año, ¿no? Sí. Que dos agujeros negros se han juntado entre sí, por favor, corrígeme si me equivoco, Sí. y han fundado, o se ha creado un agujero negro muchísimo más grande que es, yo lo tengo por aquí apuntado, no sé cuántas veces era la masa del Sol, 100 veces. Sí, eso, antes de encontrar las ondas gravitacionales, teníamos un gap en nuestro conocimiento que eran los agujeros negros de masa intermedia, que eran los que no eran ni de masas estelares ni supermasivos, que eran cientos de masas del Sol, sí. El agujero... los que se quedaban a medio camino. Claro, los que se quedaban a medio camino. Decíamos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? No los podíamos ver hasta que no descubrimos cómo ver las ondas gravitacionales. Y esto lo descubrimos hace poquísimo, no sé si fue en 2017, algo así, el descubrimiento de la onda gravitacional. O sea, eso ocurre y da lugar a los agujeros negros de masa intermedia. Pero no le ha dado tiempo al universo a fusionar tantísimos agujeros negros tan temprano como para crear agujeros negros de miles de millones de veces la masa del Sol del centro de las galaxias. Y tenemos esa gran pregunta ahora mismo en astrofísica, que es ¿de dónde salen? ¿Y por qué? Y para eso pues habrá que seguir investigando, ¿no? Ahí estamos. Es muy fuerte que hay millones de cosas bueno, sucede también en la Tierra, de cosas que nos rodean y de fenómenos Total. que están aquí, pero que el espacio es como el gran desconocido, ¿no? De tantas cosas que todavía no entendemos y que incluso cosas que creemos que entendemos, dentro de unos años, como has dicho, las vemos desde otro prisma y puede que cambie nuestra opinión sobre ellas, ¿no? Y además de los agujeros negros, ¿hay agujeros blancos? ¿Existe o esto es solamente pura teoría? Los agujeros negros son... te voy a corregir ahí porque... Corrígeme, por Dios. Sí.
Cuando decimos teoría, es que siempre hay una confusión en esto, hipótesis y teoría. ¿Vale? Por ejemplo, hablamos de teoría en ciencia, es algo que está hecho. Hipótesis, antes yo también me he corregido a mí misma con esto, no es el teoría normal del día a día. Teoría es algo que está comprobado y hipótesis es algo que todavía no está comprobado. Y una de las hipótesis son los agujeros blancos. ¿Qué pasa? Que matemáticamente existen. O sea, matemáticamente las ecuaciones nos llevan a que existen los agujeros blancos. Entonces, matemáticamente existen, pero nunca los hemos observado. Entonces, la idea que hay detrás de esto es que un agujero negro podría tragar la materia en nuestro universo y en otro universo ser un agujero blanco y ahí crear materia, crear como un Big Bang. El multiverso. Sí, el multiverso. O sea, sería como un portal, ¿no? Claro, o sea, sería como un portal, sí. Sí. Estoy flipando ahora mismo. ¿Qué pasa? Que tú nunca podrías pasar, nunca podrías usar ese portal. ¿Por qué? Porque si entras en un agujero negro, te mueres completamente. Sí. Mucho drama si entras en un agujero negro. Pero esto no está comprobado. Esto es una hipótesis. Pero bueno, es una hipótesis súper interesante en lo que hay muchísima gente trabajando. Y yo creo que incluso Stephen Hawking creía en esta hipótesis de que dónde va todo de un agujero negro va a otro universo en un agujero blanco. O sea, por lo que yo entiendo es como que el agujero negro, lo que decimos, absorbe toda la luz, todo, no se escapa de ahí nada, por eso como que atrae, es negro de ahí. Y claro, en el otro lado es como sería la salida, ¿no? Nada Exacto. puede salir de un agujero negro y en un agujero blanco nada podría entrar. Claro, ¿no? Sería como el anti-agujero, sería como una explosión. Como lo más fácil o lo más cerca que tenemos es pues, nuestro propio Big Bang. No sabemos de dónde vino esa explosión, no sabemos del Big Bang, no tenemos ni idea de lo que provocó ese bang. Estamos en ello. Uh-huh. Entonces sería pues como otro bang en otro universo. Sitio. Qué fuerte, pues ojalá exista y ojalá lo descubramos, porque ya sería el mundo del multiverso. Además, te lo iba a preguntar luego, si tú creías que existen multiversos, así que aprovecho y te lo pregunto. ¿Crees a nivel tú personal si esto es real o no? ¿O es más cosa de filosofía, ciencia ficción? Yo hay cosas en las que me cuesta mucho tener opinión. Me gusta mucho mantenerme en el... Me parece que tener opinión está sobrevalorado. Ya hablo de lo que sé, y a mí que no me pregunten más. Porque claro, hay muchas opiniones a favor, hay muchas opiniones en contra, entonces yo puedo explicarlas a favor y en contra, pero no sé cuál creerme a día de hoy porque sería una opinión al final, no es un hecho. Pero matemáticamente hay muchas cosas que nos llevan a pensar que existen los multiversos. Una de ellas es la teoría de cuerdas. Para que funcione la teoría de cuerdas es como la teoría del todo, ¿no? Ahora mismo no tenemos una teoría del todo. Estamos entre lo que explica las cosas muy, muy grandes es la relatividad general y lo que explica las cosas muy, muy pequeñas es la cuántica. ¿Qué pasa? Que no se llevan bien. Se contradicen una a la otra. No se contradicen. Tú intentas meter las matemáticas de una a la otra y la rompes del todo y viceversa. Entonces, no hay una teoría a día de hoy que las una. Y lo que intenta hacer eso, donde está yendo eso, es la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas lo que nos dice es que todas las partículas son filamentos muy, 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 muy chiquititos, pero chiquititos del nivel el átomo del átomo. O sea, es una cosa muy quark, chiquitita. ¿no? Los quarks... Me estoy metiendo en un fregado yo sola. Bueno, pero seguro mucha gente tiene la misma duda. Los átomos están formados por partículas como protones, neutrones y rodeando electrones. Dentro de esos protones, dentro de esos neutrones y de otras partículas están formadas por otras partículas más chiquititas que se llaman quarks. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí llega nuestro modelo estándar y hasta ahí llega, digamos, experimentalmente lo que podemos ver. Y luego tenemos la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas lo que nos lleva es más allá, intentar hacer una teoría del todo. Entonces, esos quarks, todas esas partículas, estarían hechas por pequeñitas cuerdas, pero a eso voy, que pequeñitas es que es muy diminutas, o sea, niveles de orden 0,00000 el tamaño del propio quark, que vibran. Entonces, dependiendo de cuánto vibran, o dependiendo de cómo vibran,
Pues si tienes un do, tienes un protón. Si tienes un re, tienes un neutrón. ¿Vale? Dependiendo de ese tipo de vibración, tienes un tipo de partícula u otra. Y esto matemáticamente, o sea, las matemáticas funcionan. ¿Qué pasa? Que para que las matemáticas funcionen necesitas 11 dimensiones. Vale. ¿Vale? Hasta ahí, ya ahí te lo dejo, Ángela. Y también, ¿qué pasa? Que hay muchísimos más modos de vibración de los que tenemos partículas en nuestro universo. Entonces, también un poco la idea de esta, o hipótesis que ha hecho esta gente que se dedica a eso es que en cada universo habría partículas diferentes porque en nuestro universo las partículas vibran de este modo, pero en otros universos las partículas vibrarían de otro modo. En nuestro universo tenemos nuestras constantes, que son, pues, por ejemplo, la velocidad de la luz es una constante. También la de la gravedad es una constante. Hay muchas constantes en nuestro universo que tienen unos valores que no sabemos por qué son esos. No sabemos por qué 300.000 kilómetros por segundo y no 500.000. No tiene una razón racional, digamos. Entonces, también esta teoría lo que dice, esta hipótesis, lo que dice es hay muchos universos, nuestro universo no es especial, sino que tenemos muchos universos en el que todas estas constantes cambian y son otras diferentes y las vibraciones de las partículas son otras diferentes creando otras partículas diferentes. O sea que la matemática, la conclusión a la que podemos llegar es que la matemática sí que respalda o sí que podrían salir los cálculos de que hay otros universos por ahí. Completamente. Y que el multiverso no solo vive en Spider-Man. Vale. Sí. Estupendo. Y también hay que tener en cuenta que la matemática nos ha contado cosas que nos han parecido rarísimas, como los agujeros negros, que siempre habríamos dicho, pero qué locura es esta. Y a día de hoy sabemos que existen, o sea que ojo con descubrir cosas con matemáticas porque nos sorprende. Los números pueden acabar teniendo razón, ¿no? Total. Y Nuria, otra de las cosas que hemos oído siempre es esto de que el universo es infinito, y no solamente es que sea infinito, sino que se expande hacia el más allá. Que yo ahora, con lo que hemos hablado de los agujeros negros, de que los agujeros negros es como que lo absorben todo, ya a mí me parece como un contrasentido. Pero ¿esto es real o hay gente que también dice que es como circular? ¿Cómo es esto? Hay dos cosas diferentes, que es la expansión y la finitud o la infinitud del universo. La expansión existe y además es acelerada. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que se expande desde hace casi 100 años. Y Hubble miró a las estrellas, a las estrellas no, a las galaxias, y consiguió medir la velocidad a la que se alejaban las galaxias. Y vio que cuanto más lejos de nosotros, más rápido se alejan. Uh-huh. Esto no quiere decir que las galaxias se estén moviendo ni que nosotros seamos el centro del universo, porque parecería que si todo se aleja a la misma velocidad es porque tú eres el centro de una explosión. No es así. El símil es como si tú hinchas un globo, ¿vale? Entonces, no es que las galaxias viajen y se expandan, sino que es el propio espacio entre las galaxias el que se estira. Hay más espacio entre esas galaxias, claro, podríamos decir. El espacio entre las galaxias es el que cada vez es más grande. Dentro de las galaxias no actúa, sí actúa esta expansión, sí que actúa, pero la gravedad es más fuerte. Entonces, por eso nosotros no nos expandimos, porque la gravedad tira más y puede la expansión, aunque exista la expansión también. Entonces, eso por una parte. Que luego también lo que se pensaba era que, se expande por el Big Bang, lo que sea, pero la fuerza de la gravedad de toda la materia que existe en el universo estará haciendo que esta expansión se frene. Y esto es lo que se pensó durante todo el siglo XX. Que ha habido una expansión, pero se tiene que estar frenando porque la Tierra, las estrellas, las galaxias tiran de unas de otras, entonces harán que esa expansión cada vez se frene y sea menor. Y se descubrió en el 98, creo que fue, que no, que se está acelerando. Que se está acelerando. Nos expandimos más. Cada vez nos expandimos más y más rápido. Cada vez se expande todo más y más rápido. Y no sabemos por qué. No se tiene ninguna idea. O sea, es como si tú lanzas una piedra para arriba y de repente, ¡fum!, se va. Dices, vale, tiene que haber una fuerza que esté tirando de esa piedra para que algo la tire hacia arriba. Y esa fuerza es lo que no tenemos ni idea ahora mismo de lo que es, y es lo que llamamos energía oscura. Que es qué está haciendo que
no solo el universo se expanda, sino que se expanda cada vez más y más y más y más rápido en contra de la gravedad, de lo que debería de hacer que se atraiga hacia nosotros. No tenemos ni idea. Es el mayor misterio de la física, me atrevería a decir, Wow. a día de hoy. Y eso hará que el día de mañana ni siquiera podamos ver estrellas, ni galaxias, ni absolutamente nada. Estemos completamente solos. En el universo. En el universo, porque todo estará muy lejos. Pero porque dices que se está expandiendo todo cada vez más y más y más rápido, pero estamos hablando de velocidades, no sé cómo decirte, que nosotros podamos apreciar o no, o es como cosas de estas de la física que en vuestros cálculos es cada vez más y más, pero que es muy poco y no sé cómo decirte, que realmente para que lleguemos al punto que acabas de comentar de que estemos solos tiene que pasar tienen que pasar millones, sí, miles de millones de años. O sea, no millones y millones, no billones, vale. Miles de millones. Sí, pero llegar a un punto que si todo está de acuerdo con este misterio, porque sigue siendo un misterio, ocurrirá así. Y la verdad que el nombre está bien puesto, ¿eh? Lo de energía, ¿Verdad? energía oscura suena bastante misterioso. Cada vez que hay algo en física que no sabemos qué es oscura. Y la materia oscura también tiene que ver con esto, entonces. Y la materia oscura lo que tiene es que hay un montón de... También hay que pensar que nosotros estamos, lo que decía antes, nuestros sentidos están preparados para sobrevivir en la Tierra. Están preparados sobre todo para tener la luz del sol. O sea, nuestros ojos están preparados para recibir la luz del sol donde emite exactamente en su máximo. ¿Qué pasa? Que hemos conseguido medir efectos gravitacionales en el sentido en el que hemos conseguido ver que hay más gravedad de la que debería haber. Muchísima más gravedad de la que debería haber. ¿Por qué? Por efecto en la materia que nosotros vemos. Por ejemplo, en efecto en estrellas, en efecto Hemos visto que las estrellas al moverse no se mueven de acuerdo con la gravedad que nosotros vemos, sino que se mueven de acuerdo a... Tiene que haber un porrón de materia, pero muchísima materia, que no podemos ver, que no estamos viendo en el universo, dentro de las galaxias, sí. Y no sabemos qué es, porque no la podemos ver, porque no emite radiación. Nosotros, nuestro instrumento para mirar el universo es la radiación. Entonces, esta materia tiene que ser algo que no conocemos, pero que no conocemos porque no tenemos los instrumentos para poder medirlo, porque no emite luz. Eso no quiere decir que no exista o que sea algo rarísimo, quiere decir que tenemos todavía que desarrollar el instrumento para poder medirlo. Pero existir existe porque lo estamos midiendo. Porque si no habría esa gravedad tan brutal de la que hablas. Exacto. Entonces, existir existe sí o sí. Ahora, ¿qué es? No lo sabemos. Es algo, hay 7.000 millones de hipótesis que están o sea, que es uno de los mayores misterios de la astrofísica y que nos tiene en vilo todo el tiempo. Muchas incógnitas, pero muchas incógnitas. Imagino que se irán resolviendo, igual que lo que decíamos de los agujeros negros, que se ha descubierto, o vamos, que más que se ha descubierto, que se ha afirmado Sí. hace nada. Y otra pregunta que quizá es un poco naif, precisamente que estamos hablando de la luz, que nosotros lo que podemos medir es la radiación, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que el universo sea oscuro si hay tantísimas estrellas? ¿No? O sea, tendría que ser como súper brillante. Pues sabes que eso no es ninguna tontería. Eso es la paradoja de Olbers. Y es una paradoja que no se descubrió durante cientos de años. Y tiene implicaciones físicas, pero una barbaridad de implicaciones físicas, que es exactamente, si el universo está lleno de estrellas, ¿por qué no vemos una estrella en cada puntito del cielo? Y esto es una prueba directa del Big Bang. Vale. O sea, es una prueba directa de que el universo tiene un principio, de que el universo no es infinito, ¿vale? Y que, o sea, que no ha existido siempre y que no es estático. Es también una prueba de la expansión del universo. Significa que tenemos espacios vacíos entre las estrellas. Y además, esto es muy difícil de imaginar, que el espacio está muchísimo más vacío de lo que nos creemos. Incluso dentro de las galaxias, el espacio está muy, 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 muy vacío. O sea, si
Siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú metes un grano de arena en una catedral, la catedral está más llena de materia que el universo está lleno de estrellas. O sea, estoy flipando, te lo juro. Mi cara es totalmente de asombro porque, claro, me estoy imaginando como un montón de cosas. Por un lado, lo que dices tú de que está completamente vacío, que claro, es que como es mucho más inmenso quizás de lo que una persona como yo es capaz de imaginar. Claro. Y por otro lado, que no sé si lo que estaba pensando tiene algún tipo de sentido, que claro, que a lo mejor hay estrellas tan lejanas que su luz todavía no nos ha llegado. ¿Esto es Sí, por posible? supuestísimo. Sí, por supuestísimo. Ya no solo eso. Lo que te contaba antes de la expansión del universo, hay galaxias que están tan lejanas, que hay tanto espacio creándose entre nosotros y las galaxias, que las galaxias se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Entonces que jamás lograríamos verlas. Jamás. Pero eso no significa que estén viajando más rápido que la velocidad de la luz. Significa que el espacio entre nosotros y las galaxias se expande más rápido, se crea todo ese espacio más rápido que la velocidad de la luz. Es flipante, la verdad. Es una movida. Y además es que me quedo así como muy absorta mirándote porque es como, tengo que entender todo lo que me está diciendo. Ahora me gustaría, Nuria, que pasemos a algo un poquito quizás más entendible o por lo menos más cercano de Vale. qué cosas que pasan en nuestro sistema solar, ¿vale? Ujú. Como por ejemplo las tan oídas, o al menos yo es una cosa que he oído mucho, no sé si los que nos están escuchando o viendo también, que es todo el tema de las tormentas solares. Sí. Y no solo eso, sino todos los efectos que pueden tener en nuestro planeta, que incluso se habla como de un boom tecnológico. Entonces, ¿qué es una tormenta solar? Pues una tormenta solar es lo que provoca las famosísimas auroras boreales. Las auroras boreales son esas partículas de una tormenta solar. Entonces, ¿cómo funciona? El Sol no es una superficie cerrada de la que no escapa nada. Están todo el rato escapando partículas del Sol. Y el Sol tiene esas famosas manchas. Dentro del Sol hay manchas que son como puntitos, que seguro que habréis visto alguna foto de eso. ¿Qué son esos puntitos o qué son esas manchas? Pues muchas veces son como llamaradas, que son un montón de partículas que escapan del propio Sol. Y son partículas que están cargadas, pues electrones, positrones, un montón de partículas que escapan a gran velocidad del Sol. Eso es una tormenta solar. Entonces, este tipo de actividad que tiene el Sol, de cuántas partículas saca o no, tiene picos de actividad. Es como un ciclo y hay veces que emite más partículas y hay veces que emite menos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un campo magnético en la Tierra que nos protege de estas partículas. Entonces, estas partículas se van por el campo magnético, son redirigidas, como están cargadas, el campo magnético las lleva hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia los polos. Y por eso en los polos es donde vemos la mayor actividad, es donde vemos las auroras boreales, que son esas partículas interaccionando con nuestra atmósfera. Al interaccionar producen luz y producen esta cosa tan bonita de las auroras boreales. ¿Qué pasa? Que en una tormenta solar las partículas es el Sol que está mandando muchísimas más partículas de las que el campo magnético de la Tierra puede reemitir o puede redireccionar. Entonces, por eso estamos viendo auroras boreales en zonas como España, que no es algo habitual que veamos auroras boreales. Claro. ¿Qué pasa? Que eso es muy bonito, pero nosotros dependemos de la tecnología, tanto en el espacio como en la Tierra. Entonces, todas esas partículas cargadas, ¿qué es la tecnología? Son circuitos eléctricos por el que van partículas cargadas. Si tú metes partículas cargadas de fuera, ese circuito, tú estás haciendo un cortocircuito, es como si metes un cable pelado, ¿vale? Entonces, te cargas todos esos circuitos. Si no están bien protegidas o si la tormenta es muy fuerte, se pueden cargar satélites, se pueden cargar cualquier tipo de cosa eléctrica en la que tenga algún circuito. Entonces, por eso son tan peligrosas para la tecnología o para nosotros, porque dependemos tanto de la tecnología. Y sí que se espera o se cree que va a llegar una tormenta solar o que puede llegar que tenga este tipo de consecuencias. Las tormentas solares se pueden predecir en el sentido en el que sí se puede predecir cuándo va a tener un máximo de actividad solar el Sol, pero no sabemos exactamente qué es lo que van a provocar, porque no somos capaces, no tenemos
la capacidad de predicción suficiente como para saber cuántas partículas se van a emitir, y lo único que podemos hacer es prevención. Es decir, vale, vamos a prevenir con el diseño en los satélites o con el diseño en tierra una tormenta solar de determinada magnitud. Pero exactamente cuándo y qué es lo que va a pasar es como predecir el tiempo de aquí a un mes. Es muy complicado. Sí, que a lo mejor si ya estuviera más cercana en el tiempo, más cercana en el tiempo, sí que lo podríamos prever, pero no me puedes decir de aquí a 1 año y medio, Ángela, vamos a tener una tormenta solar. Claro, sí que sabemos que es un ciclo que son 11 años, entonces sí que sabemos que puede haber un máximo, puede haber un mínimo, pero luego hay mucha variabilidad dentro de esos máximos y mínimos. Entonces, exactamente cuándo o qué va a pasar, eso no nos da todavía la capacidad de predicción. Pero entonces, si son ciclos aproximadamente de 11 años, ya hemos tenido alguna tormenta solar de gran magnitud, ¿no? Es que dentro de esos ciclos son como la línea de base. Entonces, esa línea de base no es tan intensa, pero luego dentro de esos ciclos sí que hay tormentas particulares. O sea, las tormentas son como eventos particulares en un momento en el que el Sol está en una máxima actividad. Entonces, es como, no sé, en un día nublado que de repente haya una tormenta. Es como una cosa extra a mayores. A sí. mayores. Vale, pues entonces espero que estemos preparados, porque efectivamente los que nos estáis viendo, oyendo, que vivís en España, que vivimos el apagón, ya fue el caos. Madre mía. Una tormenta solar no me quiero imaginar, la verdad. Madre mía, fue tremendo el apagón. Totalmente. Y otro de los, no sé cómo definirlo, si objeto interestelar o algo que ha dado últimamente mucho que hablar y que también ha pasado por aquí, por nuestro sistema solar, es el 3I Atlas. Ay, madre mía. Cuéntanos un poco qué es esto, así no lo explico yo y no la cago. Vale, 3I Atlas. 3I Atlas es un objeto que es interesantísimo. Vale. En el sentido en el que es un objeto que ha entrado en nuestro sistema solar después de miles de millones de años, viajando por el espacio, y que viene de otra estrella. Es el tercer objeto que conocemos. El primero fue Oumuamua, el segundo fue 2I Borisov y este es 3I Atlas. ¿Qué pasa? Que los dos primeros no tuvimos tiempo a estudiarlos muy bien, porque los pillamos ya marchando del sistema solar. ¿Qué pasa? Que 3I Atlas lo hemos pillado en muy buen momento. Estaba entrando al sistema solar y eso nos ha permitido hacer unos estudios tremendos. Entonces, estos estudios te permiten, no sabemos exactamente de qué estrella viene y va a una velocidad altísima. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tiene una trayectoria hiperbólica. Hiperbólica quiere decir va a una velocidad tan sumamente alta que entra al sistema solar, rodea el Sol y marcha para no volver jamás, porque va a una velocidad tan alta que supera la velocidad de escape que te había contado antes. Vale. Entonces, tiene una velocidad tan alta que se irá. ¿Qué pasa? Que nos trae información de forma directa de otro sistema solar, mucho más antiguo que el nuestro, de cómo era el universo. Se estima que puede tener cerca de 7.000 millones de años. Lo que cometa. Es el objeto, o sea, el 3I Atlas. Lo que es el 3I Atlas, o sea, que nos cuenta una historia de una estrella completamente lejana a la nuestra, que no es nuestra estrella y que lleva la mitad de tiempo del universo. Se creó antes de que existiera la Tierra, se creó antes de que existiera el Sol. Y viene a contarnos lo que es, lo podemos estudiar y se va. O sea, dime si eso no es ya... Es fuerte. Fuerte. O sea, es un viaje al pasado literalmente, ¿no? Es un viaje al pasado y es una maravilla. Ahora, ¿qué ha pasado con el cometa 3I Atlas? Claro, ¿Por qué tanta movida? ¿Por qué tanto rum? ¿Por qué tanto ruido? Ha habido un señor que se llama Avi Loeb, que ya se ha hecho famoso porque todos los objetos interestelares que entran son para el extraterrestres, pero no es que sean para el extraterrestres, porque esto ha sido muy mal comprendido. Él sacó un paper en el que dice, que no se ha leído nadie. Porque este señor, vaya por delante, no es un señor en su casa, es un astrofísico de Harvard, ¿no? Sí. Y entonces este señor escribió un paper que dice... paper con comillas, ¿vale? Es un paper con comillas porque es muy importante decir que no está verificado por pares. ¿Cómo funciona la ciencia? La ciencia se verifica por pares. Tú escribes un artículo y tú lo mandas a una revista y un compañero tuyo, que tú no sabes quién es,
verifica tus cálculos. Y esto es muy importante, que tu compañero no tiene que estar de acuerdo con tu hipótesis, no tiene por qué estar de acuerdo con tu paper. Tiene que decir que tú todo lo que has puesto ahí es correcto. Entonces, mucha de la gente que nos hemos leído ese paper de Avi Loeb pensamos que es raro que una persona con toda esa carrera que tiene Avi Loeb utilice la estadística de esa manera, porque el uso que tiene de la estadística es un poco capcioso. Y al no haber sido mandado una revista por pares, pues es un poco raro. Pero de todos modos, en ese paper, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que pone, en ese paper pone, este objeto es un cometa. Y nosotros aquí estamos evaluando como ejercicio pedagógico la hipótesis de que pueda ser una nave extraterrestre. O sea que en ese paper ya de primeras dice, es un cometa. Esto es un juego, entre comillas. Esto es un juego estadístico para decir cuáles serían las posibilidades de que fuera un cometa, una nave extraterrestre. O sea, él no dice que son extraterrestres. Él afirma o da una serie de argumentos por los cuales podría ser una nave extraterrestre yendo por delante, que es un cometa. Es un juego. Entonces, todo el mundo lo ha malinterpretado, ¿no? O sea... Entonces, nadie se ha leído ese paper. Que ya te digo, en ese paper yo no estoy de acuerdo. Mucha gente no está de acuerdo, no es que yo no esté de acuerdo, porque además no es mi grado de especialización. Entonces, yo no sería capaz de decir... si esos cálculos son... Si esos cálculos están... Sí y no, pero bueno, vamos, lo voy a dejar ahí. No, me voy a callar. Vale, no sería... no me atrevería a hacer eso. Pero lo que sí es que la gente ha cogido esos argumentos como prueba real de que este señor de Harvard, que también lo del nombre Harvard, madre mía, se ha magnificado una barbaridad, claro. Y no se cuenta cuánta gente de Harvard, de Yale, de el SETI, de no sé qué, no está de acuerdo con eso. O sea, se cuenta este señor de Harvard, pero no se cuentan los 58 que no están de acuerdo, porque no hay nadie en la comunidad científica que esto vaya por delante que piense que es un objeto extraterrestre. Absolutamente. O sea, que sean extraterrestres. De un objeto extraterrestre, pero extraterrestre es porque claro. Está fuera de la Tierra, o sea, como que no es una nave. Eso es, que no es algo tecnológico, ¿no? Exacto. Que venía a decir, pues eso, que era como algo pues de metal, por Exacto. así decirlo, ¿no? Pero que estemos o no estemos de acuerdo con el paper es irrelevante, porque va por delante la idea de que es un juego, de que es un ejercicio hipotético, de que él no está diciendo que sean alienígenas. Entonces ya a partir de ahí ya da igual si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Que la gente ha cogido esas cosas, ha dicho, es una nave extraterrestre, y no se ha leído la parte de esto es un juego. No, esto es un cometa, pero voy a ver qué pasaría si, o qué estadística respaldaría esto si fuera una nave extraterrestre. Exacto. Es que no hace falta ni hacer cálculos para refutar a esta persona o no estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es que no está diciendo que sea una nave. ¿Y qué datos hemos averiguado que sean relevantes de este cometa, más allá de lo que piense Avi Loeb? Porque, como dices, el hecho de que haya pasado por nuestro sistema solar es, pues eso, magnífico por todos los datos que nos puede dar del pasado. ¿Y hemos sacado alguna conclusión, algún dato de esa estrella o estrellas de las que viene? No podemos sacar exactamente ni la estrella ni de las estrellas que viene, porque pensamos que lleva tanto tiempo viajando que es imposible recuperar la trayectoria. Aunque se intenta de gran manera recuperar la trayectoria, se sabe más o menos de dónde viene, del sistema solar, pero es imposible. Bueno, es imposible. No se sabe exactamente, no se es capaz de recomponer. Y luego, dentro de lo que nos está contando este cometa, nos está contando cosas que son bastante anómalas, que también es lo que la gente se ha agarrado para decir que es extraterrestre, y es como, señor, viene de fuera del sistema solar, claro que va a ser anómalo, claro que va a tener una composición química muy rara. Y es lo que está pasando. Cada cometa es raro en sí mismo, ¿no? Cada cometa viene de su padre y de su madre. Entonces, no hay una cosa que digas, no, es que hay una línea de base de los cometas y que todos son así y es que este es rarísimo. No, hay una variabilidad muy alta. Y dentro de esa variabilidad, Tracy Atlas está en una variabilidad muy particular, en el sentido en el que tiene una gran cantidad de níquel con respecto a la cantidad de hierro que tiene, que eso también mucha gente ha dicho, no, esto es porque es industrial. No, señor, porque viene de mucho antes de que la Tierra se formó. Entonces, claro, lógicamente, eso nos cuenta un poco cómo pueden estar los materiales en otras estrellas, no solo en otras estrellas, sino en ese momento del universo en el que fue creado, que fue mucho antes del sistema solar. Tiene muchas anomalías químicas que nos hablan de eso, de la diferencia entre nuestra química y la química de una parte lejana y anterior a nosotros. Qué fuerte.
Qué fuerte. O sea, me explota todo la cabeza porque es que realmente sabemos tan poco. O sea, o Sa- yo sí. sé tan poco de decir todo lo que me estás contando. Dices, está compuesto más de níquel, más de... Bueno, en fin. Vale, Nuria, otra cosa que ya vamos a ir acabando, pero que te lo comentaba antes fuera de cámaras, que me hizo una compañera ayer y dije, Dios mío, no puedo perder la oportunidad de preguntarle esto a Nuria, porque en el momento en el que estamos grabando, además, está sucediendo esto. Eso no lo sabía. Voy a la pregunta. ¿Qué es Mercurio retrógrado? Vamos a ver, sé que aquí es una pregunta un poco sensible para hacerlo a una persona de ciencia, pero no me interesa No, para nada. tanto saber si creemos y no creemos que Mercurio retrógrado nos pone más sensibles, menos sensibles o que nos frustra, sino realmente qué significa que Mercurio esté retrógrado. Vale. Tú imagínate que vas por la carretera, ¿vale? Estás por la carretera conduciendo. Tú adelantas a un coche. ¿Ese coche está andando para atrás o eres tú la que está andando hacia adelante y hay una diferencia relativa de la posición? Lo segundo. Lo segundo. Vale, pues con Mercurio retrógrado es exactamente lo mismo, es un efecto de perspectiva. Entonces, Mercurio está rotando así, tú estás rotando por fuera. ¿Qué pasa? Que va a haber un momento en el que rotéis, no sé si se ve, vale. Va a haber un momento en el que rotéis en la misma dirección, ¿sí? Este es Mercurio, esta eres tú. ¿Vale? Va a haber un momento en el que estéis rotando en la misma dirección y va a haber un momento en el que estéis rotando en dirección contraria. Vale. ¿Sí? Que Mercurio va a ir para acá y tú vas a ir para acá. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Tú en un momento dado vas a ser el coche que vais a la par y tú en otro momento dado vas a ser el coche que no vas a la par. ¿Qué pasa? Cuando tú lo ves en el cielo, si estáis moviéndoos en la misma dirección, tú ves a Mercurio que va así. Cuando vas en la otra dirección de la órbita circular, vas a ver a Mercurio que vuelve para atrás. O sea, Pero es es un como que efecto hace un óptico. movimiento, aparentemente lo que apreciamos desde aquí, desde la Tierra, es como que en un cierto momento de su órbita o de su rotación, desde nuestra perspectiva, está al revés. Se mueve ¿no? hacia atrás. Vale. O sea, Mercurio va en esta dirección. ¿Vale? O sea, imagínate, se mueve para aquí en el cielo. Durante el año. ¿Qué pasa? Que durante el año hace esto. ¿Vale? Hay ratitos, Desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva. Hay Como que ratitos oscila. que se mueve para atrás. Primero se mueve en una dirección, vuelve. Ese momento en el que vuelve, que ocurre con todos los planetas, no solo con Mercurio, es el movimiento retrógrado que decimos. ¿Y qué pasa? Que es cuando tú no te estás moviendo a la par en esa órbita, sino que las velocidades son diferentes, porque las órbitas son diferentes, tú te estás moviendo para un lado y él para el otro. Entonces a ti te parece que vuelve, pero no vuelve. Pero ojo que esto mantuvo en vilo durante miles de años a los astrónomos. Cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo, este aparente movimiento retrógrado fue lo que hizo que nos diéramos cuenta, en algún momento Copérnico fue el que lo dijo, que la Tierra no podía ser el centro del universo. Todo era demasiado complicado. Porque ese movimiento era retrógrado, demasiado raro. todo era demasiado raro. Y que todo coincide si ponemos al Sol en el centro y que todos los planetas giren alrededor. Si ponemos los planetas girando alrededor, ahí tienen sentido los epiciclos, que sean ese movimiento retrógrado, que es simplemente un efecto de nuestra perspectiva. Pero vamos, que no está haciendo nada raro. No... Entonces existe Júpiter retrógrado, Sí. Venus retrógrado, Sí. todo retrógrado. Todo ¿no? retrógrado. Pero simplemente le hemos dado muchísima más publicidad a Mercurio. ¿Sabe Dios por qué? Ahí, pues nada, es que justo buscando la información, en el momento que estamos grabando esto, que es como finales de noviembre, esto está sucediendo, así que, chicos, cada uno que piense lo que quiera, Porque si Mercurio Mercurio- retrógrado te afecta o no, pero vamos, que es una cuestión astrónoma que sucede y que es un movimiento. Es simplemente Una un sensación efecto óptica. óptica. Eso Sí. es. Y así de cosas también extrañas, podemos decir, que ya no tiene tanto que ver con nuestro sistema solar, tenemos el tema de los agujeros de gusano, Ujú. que a mí me explota la cabeza una vez más, porque aquí hay como una cosa de si podemos viajar en el tiempo y en el espacio gracias a los agujeros de gusano. ¿Esto es verdad? Los agujeros de gusano vienen muy bien explicados en la película de Interstellar. Y lo que dicen es que hacen un agujero, digamos, o conectan dos partes del espacio-tiempo. En la película Interstellar lo que hace es que doblan una hoja, dicen, vamos a imaginarnos el universo tridimensional en uno bidimensional. Me lo voy a hacer, si lo puedo hacer con una hoja.
Toda tuya. Los que nos estéis oyendo tenéis que venir a verlo al canal de YouTube para entenderlo. Os lo cuento. Hacen una hoja y dice, vamos a imaginarnos que este es el universo en 3 dimensiones, pero lo proyectamos en 2 para poder imaginárnoslo. Y dice, ¿qué pasa? El agujero de gusano lo que haría es conectar estas 2 hojas a través de un agujero y estos 2 lugares que si hiciéramos el camino entero a partir de la hoja serían muy largos, pero si hacemos el agujero podemos pasar directamente a 2 partes, de esta parte a otra un agujero de gusano. ¿Qué pasa? Que el espacio no es solo el espacio, es el espacio-tiempo. El espacio y el tiempo están conectados. Es como una red. Tú no puedes viajar por el espacio sin que afecte a tu tiempo y viceversa. O el lugar en el que tú estás en el espacio afecta a tu tiempo. Entonces, los agujeros de gusano conectarían 2 lugares muy lejanos del espacio-tiempo en el que pudieras viajar tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Qué pasa? Que los agujeros de gusano, si bien matemáticamente, otra vez, pueden existir, son muy, muy, muy inestables, tremendamente inestables. Sería una cosa que durara millonésimas de segundo y se caerían. Entonces no sería algo que podríamos usar a día de hoy con las matemáticas que tenemos para poder viajar en el tiempo. Es una hipótesis que es muy chula. Es que se me van abriendo los ojos así en plan, me estás diciendo que sí, que es posible de alguna manera. Lo exploran muy bien en esa peli. A mí Interstellar me encanta, porque explican muy bien, sí. Pero a día de hoy, con lo que tenemos, no podríamos utilizarlo ni para viajar en el espacio ni para viajar en el tiempo, porque serían tan sumamente inestables que se caerían completamente. Sí, que no los podríamos usar a antojo nuestro. Exactamente. Y ya para acabar, Nuria, ¿qué es, vamos a otra cosa como mucho más terrenal, cuáles crees que son los siguientes pasos en la carrera espacial? Es decir, estamos como muy obsesionados con ver si hay vida en Marte, intentar ir a la Luna. ¿Las cosas van a seguir por allí? ¿O tú crees que tiene sentido que sigan por ahí? Yo, personalmente, a día de hoy, siempre hago estas cosas personalmente a día de hoy, porque igual el año que viene cambio de opinión. Lógicamente, ¿sabes? eso forma parte del ser humano. A día de hoy no soy muy fan de la carrera espacial, porque no le veo el sentido lógico, en el sentido en el que sí que tiene sentido quizá pues explorar cómo están haciendo ahora, pues mandar extraterrestres, explorar nuestro cuerpo, ver cómo afecta las condiciones de microgravidez a nosotros, cómo afectan, o sea, a nivel de estudios sí que tiene sentido, pero el espacio es un lugar que es durísimo para el ser humano, pero durísimo. O sea, los astronautas vienen reventados del espacio. Entonces, ¿qué sentido tiene mandar personas a la Luna? ¿Qué sentido tiene mandar a día de hoy personas a Marte? Cuando puedes mandar robots que primero pesan mucho menos, son mucho más baratos de mandar, no van a sufrir y podemos desde la Tierra estudiar perfectamente lo que queremos estudiar. O sea, no veo la ventaja de mandar personas a Marte, por ejemplo, frente a mandar robots. No veo qué sentido tiene. Con lo cual, todo esto de salir al espacio, viajar a la Luna, todo lo que quiere hacer Elon Musk, ¿a ti te parece completamente una ida de olla? A mí me parece un negocio, a día de hoy, tal y como se está planteando. No me parece que tenga una base científica, o no me parece que la ciencia sea el principal motor de esta carrera espacial. Me parece que el principal motor es el negocio de eventualmente poder convertir eso en algo turístico. Dicho lo cual, no... Igual el año que viene cambio de opinión, no lo sé. Igual el año que viene igual me entero más cosas y voy a la Luna. Pero en principio no le veo ninguna ventaja. Y de hecho por eso no se han estado mandando humanos a la Luna desde Apolo, desde las misiones Apolo. Porque se mandaron un montón de misiones y ya era un gasto gigantesco que no tenía directamente un retorno científico directo. Y de hecho, si hay retorno científico directo que yo no conozca, no es algo que se está proponiendo. O sea, no es algo a lo que se le esté dando la importancia que debería, que es científicamente qué vamos a sacar todos de todo esto. Me parece que todo se está enfocando a vamos a viajar, vamos a llegar, como quien llega de vacaciones a Bali.
Sí, es un poco también, yo creo, guerra entre países de yo primero, a ver quién consigue ganar esto como si fuera la siguiente guerra o el siguiente título que te pones, mi nación es la mejor, ha conseguido alcanzar este propósito. Sí, no es algo que vea que el retorno científico sea primordial, no creo que sea ni el principal objetivo ni el secundario, te diría. Pues Nuria, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Me ha resultado súper interesante porque, como he dicho al inicio, yo soy completamente una inepta en todos estos temas y además es como que no sé a los demás, pero a mí me cuesta como mucho imaginar todo lo de lo que hemos hablado, pero creo que lo has hecho súper asequible para todo el mundo. Eso espero, eso intento. Y de eso se trata. Así que nada, sataqueros, recordaros que podéis encontrar a Nuria en sus redes, en YouTube, en TikTok, en Instagram, etcétera, como Una Chica Cósmica, que allí podréis ahondar en otros muchos temas que ella trata con sus vídeos. Y nada, por nuestra parte eso es todo. Ya sabéis, os recuerdo que tenéis los comentarios aquí abajo para decirnos qué os ha parecido este programa, qué otros temas queréis que tratemos y que si lo habéis visto, o mejor dicho, si lo habéis oído en las plataformas de podcast, vais a entender mucho mejor las explicaciones si lo veis en YouTube. Así que, Nuria, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego, sataqueros.